Hola, ¿qué tal? Me llamo Gustavo Ángel, estudiante de la UASAT Mesa. Hoy me encuentro con la periodista Mónica Beco, es redactora de La República. Hola, antes de seguir con el video, quiero contarte de que esta entrevista se trata sobre cómo la periodista cubrió la noticia que redactó el 7 de octubre de 1999 en el diario La República, titulada Militares emboscados en Satipo. Hola, señora Mónica, gracias por la entrevista. ¿Cómo están? Buenos días. Lo quería preguntarle, ¿cómo así se enteró de la noticia? ¿De qué fuente lo sacó? Bueno, la noticia fue una noticia pública porque se trató de un accidente. En realidad, la información salía como un accidente durante operativos antisubversivos en la zona del BRAE, exactamente, ¿no? Salió un comunicado del Ministerio de Defensa en ese momento que daba cuenta de que se había precipitado un helicóptero y que habían una cantidad de muertos que superaba los 10, la decena, y entre ellos habían varios oficiales del ejército. Entonces, lo que nos llamó la atención en ese momento en la República, yo trabajaba, era parte del equipo de investigación, es que en operativos antisubversivos por lo general no van oficiales de alta graduación, los operativos participan tropas al mando de un teniente, de un subteniente. En realidad, por lo general, los operativos antisubversivos no son liderados por oficiales de alta graduación. En este caso habían coroneles, habían capitanes entre las víctimas, y eso fue lo que nos impulsó a viajar a la zona para hacer en realidad una investigación. Acá lo que se pretendía era pues verificar o tener más información sobre las circunstancias en las que esta nave había caído a tierra, ¿no? Para que sea publicada su noticia, lo que redactó, tuvo que pedir permiso a alguien. ¿Alguien tiene que revisar esa fuente, lo que ha hecho? En realidad no. Acá el tema más complicado en realidad fue conseguir la información. O sea, la información no está al alcance de la mano. Imagínate, te mandan a una zona de selva, el lugar del accidente en un lugar inaccesible. O sea, la zona del BRA es una zona en realidad de selva muy accidentada, donde solo tienes el ingreso por el río N, pero llegar a una zona donde ha caído un helicóptero es una labor en realidad imposible, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta, porque la República no fue el único medio que viajó a la zona, ¿no? Fueron todos los medios de Lima, Caretas, El Comercio. En realidad nosotros al día siguiente, después de un viaje de unas 8 a 10 horas, ¿no? Partimos 9 de la noche, a las 6 de la mañana estábamos en la puerta de la base militar de Satipo y nos dimos cuenta que en realidad ahí no había información, que el lugar del accidente estaba muy lejos de esta zona, en realidad estaba por la zona de Pichari, más cerca a Cusco y Ayacucho, a la confluencia de estos dos departamentos, y que nosotros no íbamos a tener ningún tipo de acceso ahí en ese lugar, ¿no? En realidad lo que esperábamos todos los periodistas en ese momento es que partiera algún vuelo de un helicóptero desde la base militar de Satipo hacia la zona, de manera que nosotros pudiéramos tener acceso primero a la zona del accidente y luego al rescate de las víctimas, ¿no? Pero nada de eso ocurrió. ¿Por qué? Porque estábamos en un momento en el cual las Fuerzas Armadas eran controladas por el Servicio de Inteligencia. Montesinos estaba en realidad al tanto de todas estas operaciones, solo que nosotros no lo sabíamos. ¿Y qué es lo que me permite a mí como periodista tener el acceso y conocer los detalles de cómo se produjo el accidente? Un hecho fortuito, como ocurre en el periodismo. O sea, en realidad a veces el obtener la información es fruto de casualidades y en algunos casos también de relaciones con determinadas fuentes de información que tú en el pasado has usado para conseguir información de otro tipo y que por casualidades del destino en ese momento estaba en Satipo y era un oficial del ejército a quien yo había entrevistado cuando él era teniente en un puesto de vigilancia en la selva, en la frontera con Ecuador. Y durante ese viaje, en realidad, nosotros como periodistas habíamos llegado a una zona remota con médicos de la Organización Panamericana de la Salud y les habíamos hecho un favor a estos militares del puesto de vigilancia porque la antena estaba malograda y ellos estaban aislados hace varios meses. Nosotros llegamos a la zona y lo que hicimos fue tomar fotos de la antena,
entrevistar al teniente a cargo del destacamento de frontera. Él nos mandó una carta manuscrita para un oficial en Bagua. Entonces, cuando nosotros veníamos de regreso de ese viaje, te estoy hablando del año 91, 92, yo dejé esa documentación en la base de Bagua y al llegar a Lima escribí mi crónica de todo ese viaje, que tenía otros motivos, que eran buscar los últimos lugares donde estaba la epidemia de la polio en el mundo, y eso estaban ubicados en las zonas amazónicas, ¿no? Y durante la crónica conté nuestra experiencia del encuentro con estos militares, el aislamiento, el olvido en el que están, y publiqué la foto de la antena malograda, ¿no? Y luego yo me olvidé del tema, y luego regreso al año 99 en la selva de Satipo, en esta base militar, y el teniente de esa época ya no era el teniente, ahora era un oficial importante dentro de la base de Satipo. Yo no lo sabía, ¿no? Nosotros buscábamos la información y él es informado porque le pasan una relación de todos los periodistas que estábamos esperando poder viajar a la zona, ¿no? Nos anotamos todos y le pedimos que por favor, y cuando él ve mi nombre, él me manda una nota con un vigilante de la puerta, un soldado, y me pide de que me vaya a una zona, un restaurante en 1 kilómetro de la carretera de Satipo a Mazamari, y que ahí espere. Yo no sabía de quién se trataba, porque en realidad tú estás esperando información horas de horas y no pasa nada, y de repente el soldado sale y me da una nota. Entonces lo único que podía hacer era confiar. Entonces con mi fotógrafo tomamos un mototaxi y nos fuimos al punto que nos habían señalado. Y esperamos 1 hora, 2 horas, y cuando ya pensé que no pasaba nada, aparece una persona en una moto con mapas, con fotos, con una serie de documentos, y era este teniente que yo había conocido el año 92, que ahora ya tenía un alto rango, y es el que me cuenta toda la historia, me cuenta en el mapa la ubicación del accidente, me cuenta los detalles del operativo, me cuenta que este era un operativo coordinado por el Servicio de Inteligencia negociado con Sendero Luminoso, que en este operativo se pretendía que Sendero entregue las armas. Estas armas iban a ser subidas a un helicóptero junto con mandos de Sendero, y para esto Fujimori estaba esperando que ocurra todo esto en Jauja, con la prensa de Lima. Había viajado Fujimori, por supuesto Fujimori no había dicho que iba a la búsqueda de esto, sino había ido en un viaje, se suponía, de rutina a inspeccionar colegios, pero en realidad lo que esperaban que pase era este gran acontecimiento en el BRAE, y que ese mismo día Fujimori presente este gran operativo, ¿no? Pero como siempre ocurre, cuando el poder político en realidad está buscando una utilización electoral, porque Fujimori se iba para la 3ª reelección, Sendero los engaña en realidad. Sendero llega hasta este punto en la negociación después de haber recibido una serie de prebendas que pone como condición para esta negociación, y en el momento cumbre, cuando la negociación implicaba que ellos entreguen las armas, baja el helicóptero y toda esta zona había sido minada, el helicóptero se parte en 2 y en realidad la gente que puede saltar del helicóptero salta y se mete a la selva, y los que no los atacan de todos los costados, ¿no? Entonces, conocer esta historia en realidad no era una cosa sencilla. O sea, el tema es que acá la fuente me permitió a mí contar la historia, y la conté al día siguiente, luego de algunas verificaciones que se hicieron en Lima. Yo no tenía la capacidad de verificar la información, pero yo estaba trabajando en un equipo de investigación. Entonces en Lima Ángel Páez pudo verificar la información con otro tipo de fuentes, ¿no? Y efectivamente lo que había habido acá era un operativo frustrado, ¿no? Un aprovechamiento de Sendero, un ataque a mansalva, ¿no? Y de parte del ejército y de parte del servicio de inteligencia, en realidad habían pecado en realidad de buena fe, o en su afán de posesionar a un candidato a una 3ª reelección, en realidad no habían medido los riesgos, ¿no? Ese fue, entonces al día siguiente sale la información en La República diciendo fue una emboscada, ese fue el gran titular, ¿no?
Y en realidad yo tengo que admitir como periodista de investigación que esta fue una investigación en tiempo récord, que no ocurre frecuentemente, no es así, no es sencillo encontrar a una fuente dispuesta a abrirte, contarte la información, a darte la evidencia, a mostrarte cómo fue, ¿no? Pero era un momento en que también del lado del ejército había indignación porque habían muerto varios oficiales que justamente eran parte de la promoción de este oficial que fue mi fuente de información, ¿no? Entonces esto me permitió contar la historia, ¿no? Que luego fue ratificada con fotografías, con evidencia que ya nos fue llegando en el transcurso de las semanas, ¿no? El general Fournier, yo vi que él negociaba con los senderistas por radio. ¿Cómo era eso? ¿Por qué negociaba? ¿Qué era su objetivo? Él tenía el encargo de Vladimiro Montesinos de encabezar estas negociaciones. O sea, esto no había sido un tema pactado de la noche a la mañana. O sea, ellos durante varios meses habían venido negociando con Sendero, ¿no? Y hay que recordar también que la negociación se dio con una facción de Sendero que era el grupo Proseguir, en realidad el que nunca se plegó a un acuerdo de paz, ¿no? Este es el grupo que en realidad le cuestionó a Abimael Guzmán haberse rendido, haberse plegado a un acuerdo de paz, y él es el grupo que planeaba, pero eso se llama Proseguir, o sea, proseguir la lucha armada en las zonas del Bray y en las zonas del Guayaga, precisamente donde están los enclaves cocaleros, porque Sendero vive de eso, ¿no? Entonces, y la negociación comienza con los hermanos Quispe Palomino, y para eso ellos ponen una serie de condiciones. Entre otras condiciones era soltar a la camarada Rita, a varios mandos de Sendero que habían sido capturados, ¿no? Y dentro de la negociación, lo supimos después efectivamente, Fournier la encabezó y hay fotos de él con la camarada Rita en la zona, es decir, se fueron cediendo a varias exigencias de los mandos de Sendero con el objetivo de llegar a un punto en el cual ellos pretendían decir que Proseguir había capitulado y que había entregado las armas, cosa que no ocurrió, ¿no? Rita es la hermana de Alipio, ¿verdad? ¿Y Alipio qué papel tenía ahí él? Eran mandos de la zona del Brade, en realidad, ¿no? Alipio, los hermanos Quispe Palomino, eran los que, en realidad son los continuadores, si se quiere, de la escalada violentista en esta zona, pero ya vinculados totalmente al negocio del tráfico de drogas, que ha sido lo que los ha sustentado durante tantos años, ¿no? Usted fue en vía especial, eso queda claro. ¿Usted en el camino a Satipo hubo algo? ¿Dificultad? No, ninguno. A mí me subieron a un bus en la noche, me dijeron tú vas a verificar el accidente y efectivamente qué es lo que ha ocurrido, y la verdad que fue de una ingenuidad tremenda, porque para comenzar, Satipo está a 10 horas, pero luego el Bra está pues a varios kilómetros de distancia por aire, porque no hay otra forma de entrar a la zona, ¿no? Entonces, dificultad ninguna, el periodista recibe la misión y yo era parte de un equipo de investigación. En realidad, acá no mandaron a un periodista de la edición diaria, sino dijeron a alguien del equipo de investigación para verificar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué? Porque surgió, como te digo, la sospecha de que acá era un operativo de otro tipo, porque el comunicado del Ministerio de Defensa daba la relación de los fallecidos y en realidad había coroneles del ejército, gente que no tendría por qué haber estado en un operativo de ese tipo, ¿no? ¿Es verdad que los soldados no estaban preparados? ¿Solo eran servicio voluntario nada más? No, los soldados estaban recontra preparados. Acá el error fue un error de seguridad, porque al momento del aterrizaje había un helicóptero que custodiaba al que tenía que bajar al punto que se había fijado con la gente de Sendero, y Sendero pone como condición en el último momento que para ejecutar la entrega de armas que se retire el helicóptero de resguardo, que era el que traía una ametralladora artillada. Y en el colmo de la negligencia, quienes venían en el helicóptero que logra posarse, dan la orden efectivamente que se retire el helicóptero de resguardo. Al retirarse este helicóptero se queda desguarnecido el aparato que baja a tierra, y ese es precisamente el que es atacado, ¿no? ¿Fujimori qué decía sobre todos esos casos? Fujimori, ¿qué iba a decir? Frente a la evidencia que sacó la República, fue reproducida por toda la prensa internacional. Esto salió a través de todas las agencias de prensa. Y en realidad lo que dejó al descubierto fue el gran operativo para la tercera reelección, porque con esto Fujimori lo que quería era revertir todos estos señalamientos de que él era un violador de los derechos humanos, el caso Cantuta, Barrios Altos, o sea, ya tenía todas las denuncias de derechos humanos encima, ¿no? Los tribunales sin rostro, había una serie de temas en los cuales la prensa de oposición ya había investigado, ¿no? Entonces,
esto fue una raya más al tigre, porque igual Fujimori luego postuló y luego se impuso, entre comillas, porque ellos manejaban también los órganos electorales, ¿no? Hubo negligencia, creo que las familias se quejaron de los soldados que estaban heridos y hubo negligencia. Bueno, la verdad que hubieron muchas cosas, pero lo cierto es que la gente que pudo sobrevivir en este operativo lo hizo por sus propios medios, por su experiencia en selva, porque muchos tuvieron que salir y no hubo forma de rescatarlos sino hasta varios días después, ¿no? Los soldados y los senderistas iban a tener un acuerdo, ¿es cierto eso? No, no era un acuerdo entre los soldados y los senderistas. O sea, el tema del helicóptero, te estoy contando, fue manejado por el general Fournier, encargado de Montesinos. O sea, fue un acuerdo que se manejó al más alto nivel y no se manejó ni a nivel de soldados ni a nivel de senderistas. A nivel de servicio de inteligencia, Vladimiro Montesinos, general Fournier, y a nivel de los mandos de Sendero en el BRAE, Alipio y los hermanos Sánchez, los Quispe Palomino. O sea, el acuerdo se negoció arriba, no fue un acuerdo para sacar una senderista de un penal de Lima. Tú no lo sacas si no es porque eso está manejado desde el más alto nivel, ¿no? Ya, gracias por la entrevista, señora Mónica. Listo. Un saludo para los alumnos de Basati que pueden ver este video. Nada, espero que esto los incentive pues a meterse a fondo en el periodismo y sobre todo en el periodismo de investigación. Ya. Muchas gracias por la entrevista. Espero que te haya gustado esta entrevista y también te haya informado un poco más sobre lo que ha pasado en el Perú y cómo un periodista cubre una noticia. Yo soy Gustavo Ángel, gracias por ver este video, hasta luego.